Cuando se habla de los harenes del pasado, normalmente recordamos a las bellas mujeres que pertenecían a los gobernantes orientales. Incluso la palabra harén nos llegó del oriente musulmán y significa la parte femenina de la casa, donde la entrada está prohibida para todos excepto para el dueño. Sin embargo, este fenómeno llamado harén es mucho más antiguo. A los poderosos gobernantes del antiguo Egipto ya les gustaba rodearse de bellas mujeres a su disposición. Los harenes de los faraones eran muy diferentes de sus posteriores equivalentes orientales. Sin embargo, también desempeñaron un papel importante en la historia del antiguo Egipto, convirtiéndose en fuente constante de conspiraciones e intrigas palaciegas. En este episodio les contaré cómo estaban organizados los harenes en el antiguo Egipto, quiénes eran admitidas, cómo vivían las elegidas de los faraones y cuán influyentes eran. Me llamo Semión y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. ¡Comenzamos! El papel y la posición de la mujer en el antiguo Egipto. Quiero empezar contando sobre el papel de la mujer en la sociedad del antiguo Egipto, porque sin entender este aspecto, la narración estaría incompleta. Además, este tema es simplemente interesante, ya que la posición de las mujeres del antiguo Egipto era en muchos aspectos única para su época. Las mujeres en el antiguo Egipto ocupaban una posición muy alta en comparación con otras civilizaciones desarrolladas de esa época. Las egipcias tenían derechos con los que ni siquiera podían soñar las asirias, las griegas, las habitantes del reino hitita y más tarde las del Imperio Romano. Las mujeres en el antiguo Egipto gozaban de derechos legales prácticamente iguales a los de los hombres, lo cual era algo sin precedentes para esa época. Ellas podían heredar y legar bienes, firmar contratos, presentar demandas y actuar como testigos en los tribunales, así como registrar a sus hijos a su nombre. Las egipcias podían desplazarse libremente por el país sin la compañía de un hombre, administrar su hogar y manejar sus finanzas. Las mujeres tenían derecho a solicitar el divorcio a su esposo. Muchos historiadores consideran que esta situación es un eco del matriarcado, que aún era fuerte en el Valle del Nilo. Las principales responsabilidades para las antiguas egipcias eran, por supuesto, la maternidad y el cuidado del hogar. Pero si lo deseaban, podían trabajar libremente, alcanzar importantes logros profesionales y obtener una posición relevante en la sociedad. Sabemos de mujeres funcionarias de alto rango, directoras de grandes centros de producción, administradoras en los palacios de la nobleza e incluso de los faraones. Había muchas mujeres entre los sacerdotes, médicos y artesanos. Además, durante casi 3000 años de historia de Egipto, las mujeres se convirtieron varias veces en sus gobernantes, ya sea como regentes o como faraonas. Muchas egipcias sabían leer y escribir perfectamente. ¿Qué lo demuestra? Numerosos textos en fragmentos de cerámica que servían como sustituto del costoso papiro. Se han encontrado registros sobre niños, preparación de alimentos, confección de ropa y otros problemas cotidianos. Los científicos modernos creen que la mayoría de ellos fueron escritos por mujeres. Una prueba importante de la alta posición de la mujer en el antiguo Egipto es la correspondencia íntima que ha llegado hasta nosotros. Está llena de ternura y da testimonio del amor y respeto hacia las mujeres. Está llena de idilio y de escenas de la vida familiar, representadas en esculturas o frescos. Aquí, los hombres a menudo aparecen abrazando a sus esposas. Han llegado hasta nosotros poemas que los poetas del antiguo Egipto dedicaban a sus amadas. Incluso hay cuentos de amor donde el protagonista pasa por muchas pruebas para ganarse a su amada. Se puede decir con certeza que los matrimonios por amor no se consideraban algo inusual en el antiguo Egipto. Y todo esto considerando que, por ejemplo, en esos mismos estados de Mesopotamia, las mujeres estaban casi en la posición de animales domésticos, no tenían derecho a opinar y dependían completamente de su padre o esposo. En cuanto a la propia institución del matrimonio, la forma habitual de relación entre los egipcios eran las uniones monógamas. También se conocen casos de poligamia, pero eran más bien una rara excepción. El hombre tenía derecho a tener, además de su esposa, varias concubinas, pero solo las personas muy ricas podían permitirse eso. Lujuria cortesana al estilo del antiguo Egipto. Un hombre en el antiguo Egipto normalmente tenía una sola esposa, ya que mantener concubinas era caro. Es claro que para el faraón ese problema no existía. Por eso, los gobernantes de Egipto tenían enormes harenes, que a menudo consistían en cientos o incluso miles de bellas mujeres.
Aquí hay que decir de inmediato que el harén del faraón solo puede llamarse así en un sentido muy relativo, porque en realidad el harén no se parecía en nada a la clásica colmena femenina que tenían los gobernantes posteriores de Oriente. En el antiguo Egipto, más bien se trataba de un conjunto de esposas y concubinas del faraón que no solo servían para el placer sexual del gobernante, sino que también cumplían funciones importantes en la vida de su corte. También se puede decir que el harén en el antiguo Egipto era el lugar o los lugares donde vivían las mujeres de la familia real, la madre y las esposas del faraón, sus hijas, hermanas y favoritas. Aquí no solo se divertían, sino que también recibían educación y formación, y se dedicaban a las artes y oficios. A diferencia de sus posteriores equivalentes orientales, el harén del antiguo Egipto era un lugar relativamente abierto, donde las mujeres recibían invitados libremente y podían salir de sus muros. También tenía otras funciones. Por ejemplo, el harén del antiguo Egipto era el taller de tejido del faraón. La numerosa comunidad femenina que vivía con el faraón del antiguo Egipto estaba sujeta a reglas estrictas y tenía una jerarquía rigurosa. En la cima de esta pirámide estaba la esposa principal del gobernante, quien también era la gran reina y la gran esposa real. Ella llevaba una diadema real con una cobra, símbolo del poder supremo. La gran reina acompañaba a su esposo durante las ceremonias de la corte. Ella misma, como compañera del faraón, era considerada una diosa. Juntos simbolizaban la armonía de los principios masculino y femenino en el mundo. Precisamente los hijos de la esposa principal eran los herederos al trono. Solo si la reina principal no podía darle un heredero al gobernante, o si ellos no sobrevivían hasta el momento de la sucesión, el hijo de una de las esposas secundarias o concubinas, que recibía el título de madre del faraón, podía aspirar al trono. Aunque esto suene bastante extraño para una persona moderna, la esposa principal del faraón a menudo era una de sus parientes más cercanas, una hermana o incluso una hija. Por ejemplo, las esposas de uno de los faraones más famosos, Ramsés II, eran dos de sus propias hijas. Los egipcios creían que este tipo de matrimonios preservaban la pureza de la sangre sagrada real dentro de la familia. La siguiente mujer en importancia en el harén del antiguo Egipto era la madre del faraón. Ella tenía un título especial y no siempre era la esposa principal del gobernante anterior. Un escalón más abajo estaban las demás esposas del gobernante. Podía haber varias docenas de ellas. Más abajo estaban las hijas reales, luego las hermanas y tías del faraón y solo después de ellas las concubinas y favoritas. Sin embargo, incluso la habitante más insignificante del harén gozaba de privilegios importantes. Ella tenía su propio servicio, manutención garantizada y después de la muerte, su propia tumba, algo de lo que no podía presumir cualquier egipcio. Las concubinas también tenían deberes, pero es difícil llamarlos gravosos. Las chicas preparaban representaciones teatrales y números de baile. Deleitaban el oído del faraón y de sus cortesanos con canto y música. También se invitaba a las concubinas a participar en ceremonias cortesanas y rituales religiosos. Hay que entender que en el antiguo Egipto había muchos harenes reales. Se encontraban en todas las residencias del gobernante y en las ciudades más grandes del país. Para el faraón esto era sin duda conveniente. No tenía que llevar a su esposa consigo en sus viajes. Literalmente en cada ciudad lo esperaban bellas y cuidadas mujeres. A las esposas que envejecían o simplemente aburrían al gobernante las enviaban a harenes lejanos. Teóricamente cualquier mujer podía convertirse en concubina del faraón, siempre y cuando fuera hermosa y carismática. A menudo al harén llegaban hijas de los jefes de tribus amigas o conquistadas por Egipto. En ese caso se convertían en una especie de rehenes en los grandes juegos políticos. Para muchas de estas jóvenes, ese giro del destino era como ganarse la lotería, ya que Egipto era considerado el estado más avanzado del mundo antiguo, reconocido como centro de arte, ciencia y moda. Más o menos como Francia en Europa durante el reinado de Luis XIV. Sin embargo, la mayoría de las concubinas eran egipcias. Entrar al harén del faraón se consideraba una suerte y un gran honor. En primer lugar, era prestigioso. Y en segundo lugar, le daba a la elegida del gobernante la oportunidad de asegurarse para el resto de su vida. A la joven le iba aún mejor si quedaba embarazada del faraón. La afortunada ascendía instantáneamente en su estatus social, ya que se convertía en la madre de un posible heredero al trono. Por supuesto, pocos podían realmente aspirar al poder, pero los faraones de Egipto procuraban asegurar la vida más próspera posible para sus hijos y sus madres.
Ahora hablemos de la organización de los propios harenes egipcios. El más importante de ellos se encontraba junto al palacio de los faraones y formaba parte de él. Formalmente, la jefa era la primera esposa del gobernante, pero difícilmente ella misma se encargaba personalmente de administrar una propiedad tan grande y compleja. Al harén estaban asignados varios administradores varones, quienes probablemente eran los que realmente gestionaban el lugar. También había escribas, sirvientes y guardias en el personal. Curiosamente, en los harenes egipcios no había eunucos. Tal vez los faraones confiaban demasiado en sus esposas y concubinas, o simplemente no le daban importancia a los inevitables romances. En el caso de los faraones, la segunda opción me parece más realista. Los maidanes en el harén. Los harenes orientales eran famosos no solo por la belleza de sus habitantes, sino también por las intrigas y conspiraciones sofisticadas que constantemente surgían en ellos. Por ejemplo, en el Imperio Otomano tardío, el harén ejercía una influencia tan seria en la política estatal que los enviados de potencias extranjeras empezaron a aprovecharse de esto. Las esposas favoritas de los sultanes nombraban y destituían a los visires, asesinaban a los herederos legítimos y mantenían correspondencia diplomática. Según muchos historiadores, precisamente la intromisión de las favoritas en la política fue una de las principales causas de la decadencia del Imperio Otomano. En el antiguo Egipto, al parecer, no se llegó a tal extremo. Sin embargo, incluso los faraones sufrieron bastante a causa de sus harenes favoritos. ¿Qué se le va a hacer? La ociosidad y el estilo de vida bohemio siempre han tenido una mala influencia en las personas. Uno de los complots más famosos organizados por el harén egipcio fue el intento de derrocar al faraón Ramsés III. De hecho, los historiadores aún discuten sobre cómo terminó todo. Al frente de la conspiración estaba Ti o Tilla, una de las esposas del gobernante. Ella quiso matar a su esposo para que el poder lo obtuviera su hijo. Muchas altas autoridades del Estado apoyaron la conspiración femenina. Al principio, los conspiradores recurrieron a la magia. Cuando eso no funcionó, intentaron matar al faraón durante una de sus visitas a la montaña. Ramsés resultó herido, pero tuvo el valor de salir de la trampa traicionera. Sobre los acontecimientos posteriores se han propuesto varias versiones. Según una de ellas, Ramsés III murió al día siguiente a causa de las heridas recibidas. Su hermano menor subió al trono y llevó a cabo la investigación. La investigación identificó rápidamente a todos los participantes de la conspiración. Fueron capturados y llevados a juicio. Ha llegado hasta nosotros un papiro con los registros de las sesiones judiciales. Según otra versión, Ramsés sobrevivió y él mismo castigó a los conspiradores. Les cortaron las narices y las orejas. Después los enviaron al exilio a las minas de oro. Entre los condenados no estaba Tigi. Es posible que lograra escapar. Solo recientemente los científicos pudieron resolver este misterio de hace 3000 años. El estudio de la momia del faraón ayudó en esto. Sin lugar a dudas, Ramsés III no murió de muerte natural. Simplemente lo apuñalaron. Las marcas de un cuchillo o daga afilada quedaron en las vértebras cervicales del faraón. El estudio adicional del esqueleto en el tomógrafo mostró que, muy probablemente, varias personas participaron en el ataque. Probablemente, el primer conspirador mató a Ramsés con un golpe de hacha o hachuela. Al faraón le cortaron un dedo del pie y después le degollaron. Con la muerte de Ramsés III terminó la época dorada del antiguo Egipto. En lugar de epílogo. Los hallazgos arqueológicos y las fuentes escritas nos hablan elocuentemente sobre el verdadero aspecto de los harenes en el antiguo Egipto. Creo que en el futuro habrá más hallazgos arqueológicos y sabremos aún más sobre los acontecimientos de aquellos lejanos años. Por ahora, gracias por ver el video y no olviden escribir qué piensan sobre estos harenes. Hasta luego a todos.